por su asistencia, por su puntualidad. Ya vamos en la recta final de este primer, paso por la consolidación de las metodologías STEM, que son las habilidades más blandas, un poco más metodología, un poco más duro, más duras como tal, y pasamos o pasarán después a las habilidades más blandas, ¿no? Les agradezco. Y primero vamos a comenzar con donde nos quedamos la clase pasada. Quiero dar un poquito menos de tiempo a esta clase para poder terminar y hacer la evaluación o la parte del brief correctamente, pero vamos a trabajar sobre, sobre el brief que vimos la clase pasada, o con el que teníamos que trabajar. Les pedimos que pues, empezaran a pensar cómo hacerle esta parte de cliente, usuario, diseñador. Y vamos a trabajar sobre esto. Entonces, por favor, el documento, pues quien no lo tenga, básicamente, que no es el editable, se lo voy a pasar por aquí, solamente el Excel, perdón, el PDF. El otro lo Se, tienen en su correo, el editable. y el editable está en su correo, lo menciona la profesora. Entonces, por favor, profesores, vamos a trabajar. Voy a darle unos 15 minutitos a esto. Si tienen alguna duda, háganoslo saber. Recuerden, de lo que vimos la clase pasada, ¿quiénes quieren tu proyecto? Y de hecho, al final de la clase empezamos a trabajar un poco, o a hablar un poco de esto, ¿no? Cliente, usuario, diseñador. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el usuario y el diseñador de su proyecto? No necesariamente siempre es igual, porque no necesariamente siempre es la comunidad, el cliente, el usuario, por ejemplo, la comunidad estudiantil, no. Hay que ver quién es el cliente. Y luego el usuario y luego el diseñador. Luego, ¿qué poniéndose en el lugar de los estudiantes? ¿Qué sensaciones existen? ¿Qué te motiva? ¿Qué cambiarías? Y esto es para entender un poco como el ejercicio que hizo la profesora justo la clase pasada, la profesora Verónica, sobre los estudiantes, ¿no? ¿Qué herramientas de las que vimos de Design Thinking se pueden dar a los estudiantes para conocer mejor el objeto de estudio? Y, por supuesto, generar un mejor producto. Aquí están las herramientas. Se las voy a dejar también en el chat para que puedan acceder a ellas de manera mucho más fácil. Ahí está. ¿Y qué materiales? ¿Qué materiales para su proyecto? No necesariamente los que necesiten los estudiantes. Puede ser que sí, pero ¿qué materiales van a necesitar para su proyecto? ¿Cómo se ve el mínimo producto viable en el proyecto? Es decir, qué es lo que quieren que se entregue, eh, y qué ideas, o sea, recuerden, como dice, recuerden que esto se debe descubrir dentro del espacio de trabajo con los diseñadores, con sus diseñadores, los que van a ser los diseñadores. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo lo determinan ustedes? ¿Y en qué momento se puede pedir la hipótesis de trabajo? Entonces, damos unos minutitos de trabajo para esto, para que pasemos, voy a dar unos 10 minutos de trabajo para esto, si ya lo pensaron, 10 minutos, bueno, no sé si 10 o 15, pero quedamos. Digo que 10 minutos y en otros 10 los revisamos. Sí, yo creo que sí. 10 minutos y en 10 lo revisamos. Órale. Entonces, por favor, aquí estamos. Si tienen dudas, alcen la mano, escriban en el chat, cualquier cosa,
Vamos a trabajar sobre esto y menos tiempo para que podamos ir con el siguiente tema que se me hace muy, muy, muy interesante, que es cómo vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes en estos proyectos STEM que parecen abiertos y que entreguen casi, casi lo que quieren? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Vale? Aquí estamos. Voy a cerrar mi micro, pero 10 minutos damos. Son 5:40. Vamos a trabajar hasta las 5:50. Y cualquier duda, aquí estamos, por favor. Sí, sí, profesor. Está bien solo el archivo de Word. De todas formas, le acabo de pasar aquí por Zoom el archivo en PDF. El Word es para que lo edite, el PDF es por si quiere utilizar este mismo formato dentro de sus clases, ¿vale? De nada, profesor. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, si tienen dudas, pregúntenme, por favor. Está bien, profesora. Muchas gracias por avisarnos.
¿Cómo van, profesores y profesoras? 4 minutos. Muy bien, profesores, profesoras. Vamos a comenzar para darle a esto mayor agilidad. ¿Quién quiere compartir sus hallazgos o su trabajo? No, ya saben, lo elegimos nosotros. ¿Quién quiere elegir, quién quiere compartir sus hallazgos sobre esta primera parte? Describan brevemente su proyecto y especifiquen quién es cliente, usuario y diseñador. ¿Quién comparte primero? ¿Nadie? Profesor Juan Pablo, ¿nos quiere compartir? Creo que no lo he escuchado.
cuáles son sus clientes, sus usuarios y sus diseñadores, profesor Juan Pablo? Recuerden que la asistencia no solamente es estar, les pedíamos cámara, no la pusieron, está bien, pero no solamente implica estar, también es participar. Y evidentemente tenemos un poco como visto quién va participando, ¿no? Entonces, pues si no me responde nada, pues asumiremos que no están en la sesión. ¿Alguien que sí me quiera contestar? Yo nomás, a ver, espérame, ahorita déjeme que me abra mi archivo. Gracias, profesor. Ese es el objetivo, profesor, estar justo pensando en las preguntas. Y lo podemos hacer entre todos. El chiste es que lo construyamos, que lo vayamos construyendo entre todos. Si usted dice, tengo dudas en esta, descríbanos su proyecto y vamos viendo cómo conformarlo. Ese es el objetivo. Profesora Carmen, ya está lista? Imagínense ustedes en la sala o en un Sí. salón como el de sus alumnos. Justo. ¿Qué ocurre cuando no hay participación? Lo vamos armando entre todos, pero necesitamos participar. Ahora sí, profesora Carmen. Sí. Bueno, yo le puse que el diseñador pues son los alumnos, son los que van a organizarse para diseñar y llevar a cabo el proyecto, ¿no? En el ¿Ok? usuario, bueno, es que en mi caso el experimento se trata de, ¿cómo se llama? Realizar pruebas de densidad para diferentes gases. Ok. Y el usuario pues sería el público en general, los que usamos los aviones, y el cliente pues van a ser las personas que compran los aviones, que serían los dueños, digamos, de las aerolíneas, ¿no? Ok. ¿Nos puede ampliar un poquito más como estas pruebas de densidad? ¿En qué las va a utilizar? ¿Cómo van a estar? O sea, como un poquito más describirnos su proyecto, por favor. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que en el proyecto estoy poniendo que realicen estas pruebas de densidad de diferentes gases para que lleguen que se llegue pues como a una conclusión o alguna manera de cuál es la importancia de saber este tipo de dato, ya que en diferentes densidades y diferentes altitudes, digamos que los motores de los aviones hacen diferente esfuerzo. Entonces, esa es en general, digamos que la idea. ¿Qué gases van a medir? Van a medir, pues eso sí todavía no sé. En eso estoy pensando cuáles van a ser los mejores gases para utilizar. Obviamente, pues uno va a ser el oxígeno y no sé cuál, comparado con qué otros, no lo sé todavía. ¿Y cómo se mide esto, profesora? O sea, ¿cómo se mide la densidad? Porque, digo, ahí mi ignorancia completamente, porque entiendo cómo se miden las densidades de los líquidos, ¿no? Por ejemplo, los sólidos, por supuesto. Pero ¿cómo se mide dentro del gas? Pues podría ser como usando una bomba de vacío, Ah, utilizando el ok, líquido como agua, ok, para poder medir volúmenes. ok, ok, perfecto. Ok, entonces usted lo quiere emplear para los aviones, para los combustibles, la Ajá, forma en la que se manejan los aviones, dependiendo de la ajá, sí, altura. sí. Sí, sí, o sea, Ok, poder como estimar esta cuestión de la densidad con la altitud, entonces,
poder como ver y determinar cómo es que pueden tener alguna dificultad o realizar un mayor trabajo, ¿no? Estos motores. Ok, me salté algunas preguntas aquí que le estoy mostrando, me salté algunas preguntas porque basándonos en esto, ¿cuál sería su mínimo producto viable? O sea, ¿usted para qué quiere hacer esta medición? Porque si no terminará siendo una práctica de laboratorio. Pero ¿cuál es el mínimo producto viable? ¿Usted qué les va a pedir? Ya como está en este sentido. Ahora sí que ya vamos encarrilados. ¿Qué les pediría? Ay, bueno, como ahorita solamente me he enfocado en el aire y no sé qué otro gas pudiera yo implementarles. Bueno, creo que yo sería como que pudieran medir la densidad del aire y poder, ¿cómo se llama? Y en base a la altitud poder como investigar, porque creo que ese ya sería más bien de investigar esta cuestión que estoy mencionando de acerca de cómo es que influye esta densidad en el funcionamiento de los motores como tal. O sea, para mí eso sería como que lo, digamos, mínimo indispensable. Ok, entonces su mínimo producto viable es una investigación. O sea, hacer esta comparación de densidad, a ver cómo es que se mide la densidad. Ahora, voy a investigar la altitud y cómo es que esto afecta en el funcionamiento del avión. Para mí eso sería lo mínimo. No sé. Pero Ok, digamos que en esta aplicación, pensándolo en la aplicación, porque recuerde usted, téngalo muy presente su objetivo. La aplicación a la que usted va a llevar a los estudiantes, ¿para qué es? Digamos, ellos ya investigaron, ya saben los gases, ya conocen cómo se relaciona con los combustibles. Esa información, ¿en qué se traduce en la práctica? En la práctica, pues o sería sea, para saber cómo es que trabaja el motor, qué factores influyen para un correcto funcionamiento de un motor en un avión. Digamos que si yo les pongo un motor dañado, ¿ellos podrían determinar que fue por eso? No, digamos que más bien lo estoy viendo de otra forma. Que más bien, si yo estoy, digamos que pilotando en una ciudad que es, digamos, el mar, funciona de manera diferente mi avión. Y si yo estoy pilotando, digamos, en el bosque, funciona diferente mi avión. claro, Ok, ¿Cómo entonces es cómo es poniéndolo la así, diferencia del funcionamiento de un avión entre un lugar y otro? pero entonces en ese sentido está comparando más bien presión atmosférica, es decir, está comparando como el mismo aire, sí, por supuesto es diferente la densidad que puede tener de los metales pesados, del nitrógeno, del CO2, ese tipo de cosas, por supuesto, pero al final lo que queremos comparar es, pues no entre gases, o sea, no va a comparar la densidad pura del oxígeno contra la densidad pura del CO2, ¿no? Por ejemplo, aquí pienso, el profesor José ya le puso un tip que a mí me parece muy bueno. Ay, a ver. exacto, es que justo lo que usted está midiendo es Ajá. cómo funciona el consumo de combustible en un avión dependiendo de la altura, dependiendo de la densidad, la diferencia ¿Qué dice? ¿Podría ser el consumo de combustible acorde a las rutas y su ambiente? Ujú. A ver, no y entendí. sí, o sea, que la investigación en este caso podría ser medir el consumo de combustible acorde a la ruta del avión, por donde vaya y en dónde esté. Ajá. Es decir, el bosque o como mencionó, la playa. Pero su producto, para que tenga relevancia, recordemos que esto, lo que estamos buscando es que sean como manos a la obra. Para que tenga relevancia, una investigación pura, pues resulta complicado que se aparte de la forma tradicional de enseñanza, ¿no? En donde pues, Sí, pedimos sí, una sí. práctica en laboratorio y así. Pero ¿qué tal que les podemos pedir justo un rediseño de las rutas, por poner un ejemplo, ahora con lo que mencionó el profesor José, un rediseño de las rutas de
de los aviones, de 2 aviones o de 3 aviones, y ese es su mínimo producto viable, el rediseño de las rutas ya aplicadas, porque al final de cuentas Sí. van a tener que hacer la investigación aplicada. Justo, ¿no? la Poner un ejemplo. aplicación de ese conocimiento. Por ejemplo, usted puede pedirles un plan de vuelo en donde Un plan de vuelo, el exacto. combustible sea la menor cantidad de combustible para llegar de un punto a otro. Y entonces van a tener que Ah, ya. aplicar ese Ujú. conocimiento que usted está diciendo en la realidad, Ajá. en algo que de veras sí podrían llevar a cabo. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Y Bien. esto se Muchas va a gracias. niveles, al contrario, usted, profesora, y eso se va a niveles mucho más grandes. O sea, pues justamente ahí, así se diseñan los aviones. O sea, de ahí parte de este conocimiento tan importante que usted está detonando, profesora, de ahí parte, por ejemplo, cómo diseñar un motor que tenga menor consumo de combustible basado en esas características, porque es diferente la ruta que va a llevar si parte del Ecuador a que parte del polo, por ejemplo, ¿no? Y Y aquí, evidentemente, perdóname, Lalo. no, Aquí hasta el adelante. cliente cambia porque usted puede darle Exacto. nombre y apellido, ¿no? Puede decir, a ver, ustedes chicos van a jugar hoy a que trabajan para Aeroméxico, ¿no? Y Aeroméxico va a salir de tienen este avión con estas características que va a salir de este aeropuerto a este otro. ¿Cuál es la mejor ruta para que haya menos combustible y maximizar las ganancias de la empresa? No tengan miedo de salirse de esta parte Sí. pues, un poco del molde, no tengan miedo. En realidad podemos, como dice la profesora, jugar con lo que sea. Y podrán decir al principio, créanme que eso ocurre, los alumnos, el grupo dice, ay, sí, ya voy a hacer, ahí voy a trabajar para Aeroméxico, sí, cómo no. Pero luego se lo toman muy en serio y lo hacen muy bien, porque lo sacas del contexto de entrégame un producto que no tiene mayor relevancia para mí, ¿no? Como estudiante, pues, como tal. Y no todos los proyectos de este tipo evidentemente le causan relevancia a todos los estudiantes. Eso tenemos que entenderlo desde un inicio. Y justamente por eso los roles, para que se desarrollen otro tipo de habilidades, ¿no? No todos, eso es importante. Pero trataremos de que el proyecto sea relevante, sea actual, todo lo que ya revisamos. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere participar? Vamos a ver ahora esta parte de la empatía, como dentro del proceso de diseño. ¿Qué sensaciones creen que tendría el estudiante basado en su proyecto? Basado en su proyecto. ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué te motiva a ti, suponiendo que te pones en los zapatos del estudiante, ¿no? ¿Quién quiere participar? Yo, buenas tardes, soy Brenda. Hola, Yo profesora. le puse en ese punto que el desconocimiento sobre el tema de polímeros, que a lo mejor se va a hacer que no saben y eso va a ser algo que les va a causar sensación a lo mejor de aburrimiento. Y luego Claro, también sí. puse el tiempo para hacerlo es muy corto, porque a lo mejor yo lo consideré para 2 semanas, pero a lo mejor ellos cuando lo reciban van a decir, no, es muy poquito tiempo, denos más tiempo, de acuerdo a lo que ellos consideren o planeen hacer. El trabajo en equipo a muchos no les gusta porque como ahorita está la propuesta de que vamos a formar nosotros los equipos como a la metodología que estamos viendo, muchos no les gusta trabajar en equipo y van a decir, yo lo quiero hacer solito, o a lo mejor no les va a parecer el equipo que les toque. Y el que los va a motivar es el que va a hacer algo relacionado con aeronáutica. Uh-huh. Claro. ¿Qué Eso es lo cambiaría que usted? ¿Qué cambiaría usted de ese proceso, digamos? Si tuviera que aplicar cambios a su proyecto, a lo que menciona ahorita que les podría causar conflicto o sensaciones. Pues no, bueno, es que creo que podría ser lo del tiempo, que Muy se bien, pudiera, claro. a lo mejor decir es muy poquito en 2 semanas para que ellos puedan dominar la cuestión. Luego también Claro. hacer ¿qué será? No, pues no se me ocurre que podría cambiarlo. Como que ahorita ya me entraron muchas dudas respecto al proyecto.
Está Pero bien, y sería, eso es importante. Sí, perdón, me interrumpí. no, sí está bien, gracias. Justo, ahorita le doy la palabra, profesor. Justo pienso que hay ciertas cosas que podemos cambiar, hay ciertas cosas que no. Necesitamos, si sabemos, creemos que podemos darle más tiempo, te damos más tiempo. Podríamos cambiar la forma en la que se estipulan los equipos, pero evidentemente, ¿qué pasa? Y eso lo habló la profesora Verónica en el momento de la sesión. Recuerden que estamos desarrollando no solo habilidades de tienes que investigar, tienes que hacer, tienes que diseñar, otro tipo de habilidades, hasta resolución de conflictos. Y cuántas veces no nos hemos enfrentado a que el, el conflicto, el problema de cualquier conflicto, el que me digan, tiene que ver con la comunicación. Falta de Sí. comunicación. Cualquier conflicto, el que me digan, tiene que ver con una falta de comunicación. Entonces, podemos desarrollar habilidades de comunicación, de, de todo tipo, comunicación asertiva. Muchas veces no decimos las cosas, evitamos el conflicto porque no queremos comunicarnos, porque creemos que no nos van a escuchar. O sea, hay muchas situaciones, pero evidentemente eso, qué bueno que lo tiene familiarizado, profesora. Perdón, perdón. Qué bueno que lo tienen familiarizado porque evidentemente eso lo van a utilizar. Perdónenme, déjenme cerrar la puerta. Mientras yo me quedo aquí. Justo, es muy importante y varios de ustedes en su formato 2 pusieron ya ahí algunas habilidades blandas. Entonces es muy, muy, muy importante que no solo las mencionemos, sino que las trabajemos y propongamos cómo las vamos a resolver. Sí o sí, o sea, se los garantizo, sí o sí va a haber problemas y conflictos con los equipos. Pero lo que nosotros hacemos con esos problemas y conflictos es lo que permite que sus estudiantes aprendan esas habilidades. Si nada más los dejamos, pues es que a mí no me gusta trabajar en equipo o, pues es que no me gustó el equipo en el que me tocó, realmente no los estamos preparando para la realidad. Porque díganme ustedes, cuando entran a trabajar a un lugar, si ustedes pudieron escoger con quién trabajar o si ustedes trabajan solitos, así ustedes y su alma no existe en ningún trabajo, ni siquiera, bueno, tenemos una amiga, el profesor Eduardo y yo, que siempre decía que ella quería estudiar química para estar sola encerrada en su laboratorio. Y en realidad eso nunca pasó, porque no se puede, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que ir guiando a los estudiantes para que en la vida futura no les pese tanto la realidad. Claro, inclusive nosotros mismos que de repente decimos, es que yo soy profesor, manejo mi clase y ya nadie se mete, pues no, también por ahí tenemos cualquier institución que nos regule, CEP, UNAM, que tiene sus representantes y tenemos que trabajar de alguna manera con ellos, con alguien más, o sea, justo como lo van a enfrentar. Y recordemos que las habilidades que se desarrollan son mucho más amplias que solamente la parte técnica. Profesor, perdón, tenía la mano alzada. Sí, buenas tardes, gracias. Pues mira, es bien cierto lo que menciona, ¿verdad? Todo representa un nuevo camino, porque luego estamos acostumbrados a una forma de trabajar y ahí nos vamos. Por ejemplo, yo ahorita con esta parte 6, traté de encontrar en la información que nos mandaste, las palabras cliente, y no lo encontré ningún del soporte teórico que nos mandaste. Entonces me resultó, híjoles, ¿quién será el cliente? ¿Quién será el usuario? El diseñador, me cuesta trabajo entenderlo, porque no tomé el apunte, a lo mejor lo dijiste en una No se clase, preocupe. pero traté de regresarme de dónde viene la palabra cliente, los apuntes, y no la encontré. Entonces dije, bueno, voy a poner que el cliente es la escuela, el usuario, los estudiantes,
el diseñador, los estudiantes, pero digo, ¿En qué consiste su proyecto, profesor? es un dirigible. Ok. El dirigible, que van a diseñar el dirigible y es el que tenía como un nuevo, o iban a diseñar inclusive la parte del control remoto, ¿no? Pues tanto diseñar el control remoto no. Es un diseño que ya tiene muchos años, o sea, no es algo nuevo en aviación. Ok. Aquí lo que pasa es que es una escuela donde este tipo de proyectos nunca se han llevado a cabo. Y de hecho, el tema de proyectos no es algo natural en los estudiantes, por eso Claro. tomar los proyectos les cuesta mucho. Esa es una parte. Y bueno, lo del cliente, medio ahí lo tengo medio dudoso. Y después viene la otra pregunta sobre las sensaciones, también es algo nuevo. Normalmente, cuando se deja a los que trabajan los proyectos, lo normal es que no importa si estás cansado, saturado, tienes problemas en tu casa, etcétera, eso no importa, lo que importa es el proyecto. Pero pues aquí yo puse que, por ejemplo, ¿qué sensaciones tienes? Pues incertidumbre, un vacío, hacer lo de la empatía. Y luego, ¿qué cambiarías? La comunicación. Y después, ¿qué te motiva? Reto de algo nuevo. Eso también lo he visto con los estudiantes. Y trato de entenderlos porque mi proyecto no es en horas de clase. Yo tengo que dar mi contenido de clase y agarro un pedacito para darle continuidad al proyecto. Algunas veces han hecho algunos ejercicios en sus casas los muchachos, pero entre comillas no les ha salido como se supone que es el ensayo de por ejemplo, ahorita tengo parado el proyecto en medición de volumen del dirigible. Pues ya tengo con ese tema, serán como yo creo que unos 20 días, y no es mi materia, el volumen. Yo les pedí que se auxiliaran del maestro de matemáticas porque se Eso trataba está de un muy bien. Ajá. cuerpo que no tiene forma regular. Es una sandía, da de cuenta, ¿no? Entonces, esa es una, que calcularan el volumen. Empezamos con una estimación, pero igual en la estimación tampoco se hizo bien porque lo hicieron en sus casas. O sea, aparte de esto, también es que se llevan a sus casas algunas tareitas, pero por falta de asesoría, hacen cosas que no son correctas. O sea, por ejemplo, se esperaba que el volumen del ensayo midiera unos 15 litros y los chicos calcularon 30,000 litros, 20,000 litros, etcétera, cosas bien disparadas que yo le dije, bueno, ¿ya viste qué unidad me estás dando? Dice, sí, Exacto. son litros. Digo, pero ¿sabes cuántos son 20,000 litros? Digo, no sé, son 20,000. Le digo, sí, pero el ensayo que empezamos no está grande que un garrafón de agua. Dice, no. ¿Y sabes cuántos litros tiene un garrafón de agua? Dice, pues parece que 20. 20,000 te va a decir. De 20 a 1,000, ¿hay diferencia? Una Sí, pregunta, profe, antes de que continúe. ¿Por qué el proyecto no se hace en la clase? porque, mm, por ejemplo, de ese dato, tengo 2 horas nada más con ese grupo a la semana. Tengo 2 horas y dedico la mayor parte a mi materia y lo poquito se lo dejo al proyecto. ¿El proyecto en ese sentido es dentro de los temas que se están revisando? Sí, en esta parte es contexto aeronáutico y está la historia de los dirigibles. O sea, usted está empleando este proyecto para explicar contexto aeronáutico, historia de los dirigibles, ¿cierto? Sí.
Y si me permite preguntar, ¿por qué están calculando volúmenes? Porque el volumen que se requiere para levantar un peso, o sea, el gas de helio solamente puede levantar cierto peso. Ujú. Entonces yo tengo ese dato. Tengo el dato de que un globo de estos de regalo, que son de helio, ese globito, pues no está muy grande, que será como un cojín de sillón, levanta medio gramo. Entonces, y yo lo primero que tengo como dato, tengo 20 gramos de motores y pila. Entonces, de medio gramo me salen 40 globos y cada globo me cuesta mínimo 40 pesos. Entonces, por ahí va un dato en el que yo quiero cerrar el volumen con el peso. Sí, lo entiendo, entiendo esta parte. Solo lo que quiero llegar es lo que hablamos de la pertinencia, de no separar no separar nuestro contenido temático del proyecto, porque entonces pasa que lo ven como algo extra, como algo externo, y que al final de cuentas, lo voy a decir así tal cual, como a mí me pasa en mi clase, me dicen, ¿esto para qué? Esto no me sirve, esto es algo que me estás pidiendo solo para evaluar. ¿En qué sentido? Si es contexto aeronáutico y como historia de los dirigibles, si no me equivoco, entonces, pues el enfoque del proyecto se está yendo hacia calcular cómo lo voy a levantar, ¿no? Poner un ejemplo, cómo voy a levantar el globo. Y esa parte de contexto aeronáutico, pues un poco se pierde dentro del objetivo del tema que usted está mencionando en ese momento. Me pongo a pensar, si tenemos, por ejemplo, una comparativa de 3 aviones y podemos de ese diseñar el futuro de los aviones, o decir, a ver, planteame una línea del tiempo, por poner un ejemplo, estoy diciendo a lo loco, planteo una línea del tiempo y de ahí diseño un avión, pero en dibujo, tampoco diseña todos los cálculos del avión a futuro, siguiendo como esa línea del tiempo. El mínimo producto viable pues va a ser el diseño del avión, pero tuvieron que haber investigado la historia del objeto, de que sea. Entonces tuvieron que haber investigado antes y entonces se empata la relevancia del tema con mi proyecto. No sé si estoy haciendo sentido para usted en lo que estoy diciendo. Sí, sí, más o menos, trato de entender. Sí, el contexto tiene la historia de la aviación, ¿ves? En una parte de esa historia están los dirigibles, que hubo mucho auge. Entonces, actualmente se están utilizando dirigibles. Ya no tienen tanta dimensión como en su inicio, pero queda ahí la parte de que el dirigible tiene un peso y y ese peso se tiene que contrarrestar con un gas que pese menos. Claro, exacto. Esa es la básica del dirigible. En esa forma básica se parte para que los chicos hagan uso de sus conocimientos básicos, como el cálculo o estimación de un volumen. Eso es de física elemental, entre comillas, porque en elemental pues miden normalmente volúmenes de cuerpos circulares. Y donde se pierde ya la idea de ese conocimiento básico es en cuerpos irregulares, que es este caso, porque este caso es un volumen como una sandía, y ahí está el reto del chico, del tema, en el que un conocimiento básico lo pasa hacia una realidad, pero la realidad no es regular, es irregular, diciendo el cuerpo irregular. Entonces ese es un reto de utilizar tus conocimientos básicos. Y bueno, está el cálculo, que ese yo casi lo estoy omitiendo porque el cuerpo es muy irregular. Entonces lo estoy cambiando por medir volumen en un globo, lo llenan con agua y pues lo miden en un recipiente graduado. ¿De qué semestre son, profesor?
por ejemplo, ¿de qué semestre son? De segundo. Ah, entonces no han visto para nada cálculo integral, porque justo pienso que sólidos de revolución se resuelve con cálculo integral, y un Zeppelin es un sólido de revolución, al final de cuentas, ¿no? Y se resuelve totalmente con cálculo integral. Sí. Pero bueno, o sea, no quisiera avanzar un poco más en esto para poder llegar al tema de esta sesión. Solamente quisiera cerrar como esta parte, delimitando que en cualquier, como aumentando de esta información, que en cualquier equipo existen conflictos, o sea, en cualquier situación que vaya a participar más de una persona, va a haber un rechazo o una serie de pasos en los que se conforma un equipo. La teoría dice que los equipos pasan por diferentes etapas. Primera de ellas la formación, la segunda el conflicto, justo, después de la formación inicia específicamente como con el conflicto. Después viene la normalización, es decir, como que llegan a un periodo bueno, ya nos conocimos. Después viene evidentemente ya el desempeño, es decir, ya se explotan las mejores características del equipo, y después el cierre, ¿no? La disolución del equipo. O sea, ya terminé con mi proyecto en dado caso. Así funcionan la mayoría de los casos, y si nos tratamos de saltar alguna de esas etapas, vamos a reventar el equipo. Nosotros como miembros del equipo, o quien sea, nosotros como profesores que los facilitadores del equipo. Nada más tomen en cuenta como mucho eso, siempre va a haber conflicto. Y qué bueno que están definiendo las sensaciones, porque se dan cuenta que no es fácil. Si no es fácil para nosotros, imagínense para los alumnos a la hora de tomar un proyecto, ¿no? Vamos a continuar. Les pido por favor que traten de continuar con el llenado de esta información. Yo voy junto con la profesora Verónica, vamos a estar muy al pendientes de alguna duda que tuvieran en el Classroom. Si no, también la siguiente clase podemos ver esto, y sin problema empezar a revisarlo, revisando, ¿no? Entonces vamos a continuar ya con lo que viene este tema para poder darle tiempo. Yo creo que no creo que nos alcance para el brief, pero me voy a ir un poquito rápido. Ya vimos un repaso más o menos de los temas. ¿Cuáles son los objetivos del día? Básicamente, entender la evaluación. O sea, básicamente lo que vamos a ver es identificar los diferentes instrumentos de evaluación. ¿Para qué sirve evaluar? Sirve evaluar. Y cómo hacerlo, y cuándo me conviene evaluar, ¿no? Un poco como qué, para qué y cuándo. Y hoy les pregunto, profesores, de manera muy concisa, ustedes, ¿cómo evalúan a sus estudiantes? ¿Cómo evalúan y en qué momento evalúan a sus estudiantes? De manera muy concisa, ¿quién me quisiera dar una participación? ¿Cómo evalúan y cuándo a sus estudiantes? Profesora Gwendolyn, perdón. Hola, buena tarde. Bueno, lo ideal se supone que debe ser una evaluación sumativa y una evaluación continua. Pero la realidad es que, por ejemplo, nosotros ya tenemos establecidos, en una semana tienes que evaluar cierto aprendizaje, y la realidad es que en una semana no terminas de ver el aprendizaje. Entonces creo que existe el ideal y la realidad. ¿No? La realidad también es que tenemos muchos estudiantes. Bueno, no sé, en mi caso, escuchaba al maestro que tiene 2 horas, pero no sé con cuántos grupos también aplique esas 2 horas. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos saturados en cuanto a evaluación.
¿Cómo evalúa? ¿Qué instrumentos utiliza específicamente usted? Ya me mencionó que Rúbrica, es suma. Rúbrica, ok. ah, Ok. rúbrica, pero se Sí, supone perdón. Sumativa y continua. Entonces, el hecho de que es continua debe enlazar de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos analizar a futuro. Claro, ok. Ujú. Y en este sentido de que mencionaba justamente como me dio el clavo, entre el ideal y la realidad, si usted tuviera una lámpara mágica, ¿cómo evaluaría? Si tuviera todo el tiempo del mundo, si tuviera, no sé, ¿cómo evaluaría? Pues creo que evaluaría uno personalizado, porque la rúbrica abarca en general, pero tenemos chicos especiales y chicos con diferentes tipos de aprendizaje y también diferentes necesidades de aprendizaje. A lo mejor me llega el chico sin saber sumar y restar y al menos ya sabe sumar, restar y multiplicar, pero la rúbrica me está diciendo que ya debe realizar otro tipo de cálculos. Entonces, Claro, sí, por esa parte creo que el ideal sería personalizado y de acuerdo a su necesidad de cada estudiante. muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quisiera decirnos, profesora Lourdes? Por ahí vi que alzó la mano. Sí, mire, desafortunadamente, como dicen mis compañeros, en la realidad, personalizado es bien complicado. Entonces, ¿qué es Claro, lo que he estado trabajando? No sé si es la mejor manera, pero bueno, la rúbrica, respeto la rúbrica, para mí me queda claro que no todos llegan al mismo nivel. Entonces, trato de, en clase, los que se me quedan atrás, darles, dejar un proyecto y con ellos me enfoco con lo que les cuesta un poquito de trabajo, tratando de que el grupo lo nivele en conocimientos, pero respeto la rúbrica. Lo que me pasó esta ocasión, y ahí sí quisiera que me asesorara, me llamó mucho la atención. Creo que al final las cosas resultaron bien, pero me preocupó un poquito. Es un grupo de segundo y también nosotros evaluamos con coevaluación y autoevaluación. ok. Como ya estamos en la etapa final, nos mandaron sus coevaluaciones y me llamó mucho la atención que la mayoría me identificaron a algunos alumnos que yo no pude identificar durante la realización del proyecto en clases. Y me identificaron alumnos con carácter muy fuerte, que llegaban a ser a veces hasta conflictivos. Eso me llamó la atención. Los demás que están jugando y que se distraen, esos son fáciles de identificar. Pero hubo dos casos donde no pude, yo no los identifiqué en clase, hasta ahorita, hasta el final, y por lo que me di cuenta generó cierto estrés en el grupo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Y eso creo que no lo dirigí bien. ¿Qué fue lo que hice? Con esos dos alumnos que identifiqué, que la mayoría me lo están canalizando como de carácter fuerte y conflictivo, hice una retroalimentación face to face con ellos, sin delante del grupo, con ellos dos. Sí. Les comenté de manera general que controlaran sus emociones, que teníamos que enseñarnos a trabajar en equipo, todo lo que conlleva, porque por fuera, pues al final la industria donde vayamos a ir a trabajar, lo que nos pide es eso, trabajo en equipo. Claro. Y la retroalimentación fue muy directa, no comentándoles tal compañero te evalúa así, no, sino en general, te perciben de esta manera. Entonces, modélate, ayúdate, controla, respira. Les di algunos tips, hasta ahí todo iba bien, pero resulta que al día siguiente una de las mamás se molestó muchísimo y no se dirigió conmigo, se dirigió con el jefe de academia. Entonces, se hizo ya el detallito más grande porque después de esa plática que tuve con ellos face to face, que no lo quise hacer en presencia de nadie, llegó al grado de que ya se estaban literalmente en su chat, ya se estaban pues hasta ofendiéndose, ¿Organizando? ofendiéndose entre ellos. De Yo no que tú estoy me en ese acusaste. así es. Entonces, algunos compañeros alumnos me mandaron los pantallazos, mire maestra, cómo se está poniendo ella, siempre ha sido así. Yo lo perdí de vista, no lo vi. Entonces, lo que hicimos fue citar a la mamá, tratamos de hablar con ella, le explicamos un poquito cómo es su chaparrito, la intención que nosotros tenemos solamente es de enseñarlos a trabajar en equipo, de que la retroalimentación le explica a la mamá cómo lo hice, y pues desafortunadamente van a seguir 3 años juntos. Entonces, a mí como docente le comenté a la mamá, sí me interesa que se enseñen a trabajar en equipo. O sea, la intención no era llegar a este grado, trabaje con su hija, tiene estas áreas de oportunidad,
Hasta ahí creo que todo bien. Hoy me tocó irme con este mismo grupo a un evento fuera del plantel y me junté, traté de integrar el grupo porque sí se ve muy separado. Traté de integrarlo y estuve muy al pendiente de estas chicas un poquito conflictivas. Pero a mí lo que me preocupa es eso, que no pude identificar esto durante y todos los talleres, todos los proyectos se hacen en clase. No dejo para casa nada. Muy bien, ok. Y no pude identificarlo. Pues no cometió un error al no poder identificar. A veces son tantos los alumnos que pues, no podemos manejar inclusive la parte de sensaciones con nuestros grupos. O sea, por ese lado digamos que no se castigue por eso, pues. Un poco creo que entra en niveles más profundos. O sea, pienso del ejemplo que me ha compartido, o de la experiencia que nos ha compartido a todos. Pienso que evidentemente esta persona, este estudiante es así, y cuando usted saltó, o más bien le hizo una retroalimentación positiva, en realidad una retroalimentación sobre lo que estaba ocurriendo, positiva me refiero a retroalimentación que le iba a ayudar una retroalimentación constructiva, y aún así tuvo un problema su mamá en este caso, pues tal vez pues viene un poco desde casa, ¿no? O sea, algo está ocurriendo que también está contestando o sea, hay una respuesta de manera ya desde casa, como un poco a la defensiva. No digo que es muy fácil ponerse en los zapatos de los demás, pero tal vez es decir, yo pensaría, pues un poco creo que ocurre algo ahí en casa, porque evidentemente fue con ella, fueron con las dos, pues, con la mamá, con la hija. Entonces, pues es complicado, ¿no? Es muy, muy complicado verlo. Yo no creo que haya sido un problema de usted. Al final de cuentas, siguió la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación, y al contrario, afrontó el conflicto, que es lo que les decía hace ratito, en cuanto a equipos, afrontó el conflicto y evidentemente pues todo conflicto a la larga se busca que sea un ganar-ganar. Desafortunadamente no todos los conflictos se pueden resolver de esa manera, no todos los conflictos los podemos resolver como ganar-ganar, habrá algunos que sean ganar-perder, perder-perder, no sabemos, o sea, tendremos que buscar que sean ganar-ganar. Ese es como el objetivo de la maximización en esta teoría de juegos de Nash, ¿no? Pero no necesariamente ocurre esto. Entonces, yo creo que la evaluación en ese sentido, pues se llevó de una manera oportuna, de una manera precisa, pero sí me atrevería a decir que, pues tiene que ver más con fuera de la evaluación, esto que ocurre es una retroalimentación ya evidentemente que lleva a otras partes fuera de la evaluación del proyecto como tal. Y eso es lo que hay que cuidar. Ahorita hablaremos un poco más de eso, pero hay que cuidar. ¿Qué es evaluar? O sea, ¿qué implica evaluar? Evaluar implica solamente como llevar una rúbrica y se acabó. No sé. ¿Qué piensan que es evaluar? Porque no es tan fácil como te voy a poner un 10. O sea, yo me acuerdo que a veces a mí en la escuela me ponían 9, me ponían 7, me ponían 2, lo que fuera. Nunca me decían por qué, ¿no? Me decían, pues porque sí, casi. Porque me caíste bien o me caíste mal. Entonces, como definición, la evaluación es un proceso sistemático que nos permite recoger ¿qué? Datos. ¿Sobre qué? Sobre hechos educativos, por supuesto. Pero lo más importante es que nos permite tomar decisiones. Esas evaluaciones nos permiten tomar decisiones. El ejemplo de la profesora. La evaluación y la coevaluación, la autoevaluación. Pues evidentemente nos llevó a tomar la decisión de platicar con el jefe de academia por una valoración que ocurrió, ¿no? Esa es una decisión que ocurre una vez o cuando se ha dado la evaluación del estudiante. Ahora yo les pregunto,
¿Es lo mismo evaluar que medir y que calificar? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? Profesor Irving, ¿anda aquí con nosotros? Tampoco lo he escuchado mucho. ¿Me podrá decir cuál es la diferencia entre, cuál cree que sea la diferencia entre evaluar, calificar y medir, profesor Irving? Medir normalmente se toma como que tenemos una referencia, ¿no? Cuando medimos con un metro tenemos una referencia. Muy bien, claro. Evaluar, yo siento que evaluar entra en varios factores porque debemos analizar, digamos, en el caso de nuestros estudiantes, digamos, yo cuando los evalúo, yo analizo no solamente sus calificaciones, no solamente lo que sacaron en el examen, sino evalúo sus actitudes, Exacto. su comprensión del tema. Entonces, no solamente es calificar un papel o un problema, un ejemplo, sino también a veces yo les digo, hagan sus procedimientos, voy a analizar qué es lo que hicieron, dónde fallaron, si van bien, cuál es el problema, ¿no? A veces el problema es no tiene el conocimiento porque no supo usar la fórmula o algo por el estilo, ¿no? Ah, sí supo usar la fórmula, pero se equivocó en la calculadora, a veces la calculadora, a un signo, ¿no? Entonces yo les digo siempre, analicen el problema y anótenmelo en el procedimiento para evaluarles esa parte. También evalúo su actitud y algunas otras cosas dentro del salón de clases. Muy bien, perfecto. O sea, ahí, profesora, usted está empleando, por ejemplo, para la evaluación, está empleando un proceso. Y precisamente la evaluación es un proceso. ¿Qué va a obtener? Un dato, por ejemplo, en su procedimiento. Usted obtuvo el dato, como lo que decía, que tal vez se equivocó la calculadora. Pues porque vio que el proceso estaba bien o el procedimiento estaba bien y tuvo mal resultado, ¿no? Y ahí se tendría que atacar otro tipo de competencia. Pero es de forma objetiva, o sea, se obtiene un dato de forma objetiva. El proceso, con proceso me refiero a que usted literalmente hizo un proceso para realizar ese reactivo, ¿no? Un ejemplo. Y por supuesto, para valorar que el avance no objetivo. Por ejemplo, mi objetivo es que sepan derivar. Es el avance en ese objetivo. La calificación, o bueno, la medición, lo mencionó perfectamente bien, es como una referencia, o sea, a partir de ciertas reglas o escalas, mencionaba el metro, el kilo. Todos saben que el sistema métrico tiene en Francia, me parece que está, sí, porque en inglés no va a ser, ¿verdad? En Francia me parece que está el kilo de kilos, o sea, el kilo de a kilo, el metro de a metro, y que esa es como la referencia, así está la oficina del sistema internacional, y está un metro, que es la referencia para todos los metros. Un kilo, que es la referencia para todos los kilos, así sucesivamente. Y es la medición, perdón. Y posteriormente está la calificación. Y eso lo vemos mucho últimamente, precisamente con las aplicaciones, ¿no? Como la calificación de las estrellas. Como por ejemplo, cuando un Rappi, si alguien ha pedido alguna vez un Rappi, no sé qué más, esto de Uber, por ejemplo, ajá, un Uber, exacto, un Uber, que se valora un producto, así tal cual, y su resultado, o sea, me llevó bien, inclusive hay diferentes escalas, ¿no? Como lo que califican, ¿no? Entonces, esas serían como las diferencias en la evaluación. Ahora, o entre evaluación, calificación y medición. Ahora, ¿ustedes qué creen que califican o evalúan los estudiantes? Alguien ya nos compartió la profesora su ejemplo. ¿Quién más nos puede compartir otro ejemplo? ¿Quién nos quiere compartir otro ejemplo? Yo quiero compartir más que un ejemplo, un texto que creo que va perfecto a calificas o evalúas a tus estudiantes. Súper.
Lo voy a leer textualmente. Sí, 5 perfecto. es el número al que todos tuvimos miedo. Incluso al pensar en él, sabíamos que sería frustrante ante los compañeros y reprimidos ante la familia. Es una emoción dominante que recae en las acciones cognitivas de todos los que pisaron una aula educativa. La diferencia está en apoyar a nuestros alumnos con una evaluación continua, donde establezca todos los elementos a evaluar y a trabajarse de manera continua, para que podamos evitar el número al que todos tememos calificar. 5 son los dedos de mi mano, 5 son los miembros de mi familia. 5, el número que marca inhumano. 5 encuadra y a nadie auxilia. Muy bien, qué bonito. 5 encuadra y a nadie auxilia. El típico que decía, ya tuviste 5, ya no te saliste del 5. O sea, el profesor que a mí me tocó que de repente sacaba 5 el primer mes, ya valió, ya no puedo tener más oportunidad de mejora, ¿no? Un poco. Y fíjense qué bonito. ¿Eso qué creen que es? El 5 así como tal, que es es calificar o evaluar. Pues creo que totalmente calificar, ¿no? Le asignamos un número a alguien, incluso a lo mejor hasta como lo vivimos, ¿no? El hecho de Exacto. que, híjole, ya lo hiciste mal y ya tienes la etiqueta que toda la vida tus compañeros saben que te va a salir mal, ¿no? Sí, y es difícil salirse de esa etiqueta y justo hablamos de otras cosas mucho más interesantes y mucho más grandes, ¿no? Como cómo queda. Está bien padre su texto, a ver si nos lo puede compartir por ahí el enlace, ahí en el chat, pero justamente habla de eso, o sea, ¿qué hacemos? ¿Calificamos o evaluamos? O sea, ponemos 5, no está mal, pues, pero porque habría que tener una calificación. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las tareas, ¿no? Es que ¿por qué ya no hay tareas en los países como por ejemplo Finlandia? Que no hay tareas, o porque sí hay tareas en otros sistemas educativos. No sé si les ha pasado, ¿no? Les pasa constantemente que hago un ejercicio con todo el mundo participando, así un poco como en equipo, donde están aprendiendo un ejercicio con cinco reactivos y todo el mundo me lo entrega, todo el mundo participa. Hago el mismo ejercicio y les digo, este es un examen para el día de hoy, el mismo ejercicio. Lo pueden hacer hasta en equipo, lo pueden entregar y la mayoría reprueba. Bueno, no sé si la mayoría reprueba, no me atrevería a decir eso, pero la percepción es distinta, porque como siempre, justamente nos han acostumbrado a que el 5 es lo peor, un examen, evidentemente son 5 reactivos, pues no tengo mucho, ¿no? De decir buena, mala, se acabó. Ese es el problema. Creo que aquí están muy familiarizados con este proceso de evaluación continua, de evaluación sumativa, y justamente ese es el siguiente paso, ¿no? O sea, ¿cuáles son los momentos de la evaluación? O sea, ¿en qué momento se tiene que evaluar? Se hace una evaluación diagnóstica, hay una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. ¿Ustedes qué creen que en qué momento se debe de evaluar? ¿En qué momento se evalúa, profesoras? Profesora Brenda. Sería todo el tiempo, ¿no? Porque, como decían, no solo hay que ver la comparación al final, sino todo el proceso, como decían las maestras anteriores, desde cuando entramos al salón hasta que salimos, hay que estar evaluando todo el tiempo. Muy bien, claro, muy bien. Exacto, o sea, es impresionante cómo, es que me quedé pensando, es impresionante cómo estamos evaluando todo el tiempo, estamos viendo cómo los profesores tenemos hasta un sexto sentido ya en situaciones sociales donde podemos distinguirlas a las personas que están con nosotros, ¿no? No sé si les ha pasado ya en planos personales, están en una reunión y que dicen, este es este es el que seguramente va a participar y va a ser, y así. Esta se va a quedar más así dentro de la fiesta. Pero, evidentemente, eso es una parte de la evaluación, ¿no? O sea, una parte del proceso.
pero es muy bonito el hecho de entender que estamos evaluando todo el tiempo y que debemos de evaluar todo el tiempo, porque no solo estamos evaluando, y evaluando en el mejor sentido de la palabra, porque justamente no es calificando. O sea, hay una calificación, un proceso de control de calidad, puede ser tal cual terminado o no terminado, ahorita vemos qué implica eso, pero la evaluación es constante y no solo estoy evaluando un trabajo, un entregable, estoy evaluando muchas otras cosas más, por eso tenemos diagnóstica al inicio de cualquier unidad, tema, además, al inicio del curso, al inicio del ciclo, al inicio del semestre, formativa que justo tiene que ver con un nivel de comprensión y hacer precisiones y demás. Y como ya lo han mencionado mucho en esta sesión, la evaluación sumativa, ¿no? Donde yo, como dice el nombre, voy sumando elementos en esta evaluación para medir o determinar el nivel de logro de los aprendizajes esperados. O sea, estoy seguro que justo voy sumando, voy viendo cómo dentro de la evaluación sumativa, cómo es que este nivel se logra. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Qué pasos debo seguir para evaluar de una manera muy simple en un proyecto STEM, ¿no? Que es lo que nos atañe en este momento. Sí hay evaluación para muchas cosas, pero en este momento para un proyecto STEM, para el proyecto que están desarrollando, ¿cómo lo van a evaluar? Lo importante es determinar qué van a evaluar. Esto, inclusive en el paso anterior, en el brief anterior que entregamos, que utilizamos, esto aplica, es decir, este mínimo producto viable, este objetivo, ¿qué voy a evaluar? Se pone ahí, o se identifica ahí. ¿Y para qué voy a evaluar? O sea, ¿qué voy a evaluar y para qué voy a evaluar? Voy a evaluar porque ese producto mínimo, producto viable, lo voy a evaluar porque es el resultado final, o prefiero evaluar, por poner un ejemplo, el cálculo previo que tuvieron al MVP, porque el MVP ya es una conformación de una caja. Por poner un ejemplo, ¿eh? O sea, siempre un ejemplo muy anterior o muy sencillo. Por eso, precisamente los proyectos STEM, como son de muchas maneras llevados, pueden ser multidisciplinarios, interdisciplinarios, pueden tener diferentes mínimos productos viables, etapas y demás, colaboraciones, trabajos, equipos dentro de los mismos equipos, como se trabaja de diferente manera o funciona de diferente manera. Entonces hay que determinar en qué momento, para qué y qué voy a evaluar. No necesariamente es el producto final. Y eso es importante que lo entendamos. No necesariamente es el producto final. En esas 2 semanas que dura mi proyecto, pues algunos dirán, sí, la maqueta. Pero puede ser que el cálculo es lo que me interese. La lluvia de ideas, porque estoy evaluando Design Thinking, por poner un ejemplo. O sea, ¿qué quiero evaluar? Y un poco también como, ¿por qué? ¿No? ¿Qué quiero evaluar? ¿Para qué lo voy a evaluar? Después se tiene que seleccionar un instrumento de evaluación. Aplicar el instrumento de evaluación. Y lo más importante, con esa evaluación, analizar lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y plantear porque recuerden que es para tomar decisiones, plantear un next steps, un paso a seguir, un plan a futuro sobre eso mismo. A veces ocurre que dentro del proyecto, la iteración me puede llevar a hacer el mismo proyecto, pero de otra manera, con esos mismos estudiantes, o el ciclo anterior, o sea, el semestre anterior, demás. Pero con esos datos necesito llegar a un plan de acción para poder pulir a los estudiantes, que ese es el objetivo. Al final de cuentas, el estudiante está en el centro. Nosotros estamos ahí para que llegue, para que aprenda, para que llegue a un nivel, para que tenga un aprendizaje esperado. Entonces, ¿qué se necesita pulir? Probablemente si evalué lo que les decía, el plan de acción, veo que el plan de acción tengo muy en la memoria como el ejemplo del simulacro. El plan de acción para el simulacro y veo que no se entiende nada como tal,
me podrán decir, pues es que yo no soy profesor de matemáticas, yo no soy profesor, perdón, de español, no soy profesor de español, pues que lo vean de español, no saben escribir. Bueno, pero evidentemente yo no voy a poder avanzar si no le brindo las herramientas para que pueda empezar a escribir. Y si yo decidí que voy a evaluar ese conjunto, ese plan de acción incluye una escritura, por poner un ejemplo. Ahora, puede ser que mi evaluación sea la forma desarrollar un simulacro en la escuela, así tal cual, y llevarlo a cabo. Y puedo evaluar cómo lo llevan a cabo los estudiantes con su comunidad, y si se pusieron de manera correcta, si estuvieron atentos a las indicaciones. Todo eso lo puedo ir evaluando, ¿no? Pero el chiste es que nosotros estemos muy claros con nuestros estudiantes respecto a esto, porque lo que sí es que no puedo ir cambiando la evaluación. Ahorita lo veremos a la mitad, ¿no? Eso sí no ocurre. Entonces, profesores, ustedes cuando evalúan, ¿qué es lo que consideran? O sea, denme un ejemplo, alguien más, denme un ejemplo de una evaluación de su clase y qué está considerando. ¿Qué está considerando dentro de la evaluación? Por ejemplo, de su proyecto. Alguien que quiera compartirme si tiene ya en la mente qué va a evaluar. Alguien que me quiera compartir qué está evaluando. ¿Qué está evaluando? ¿Qué está considerando dentro de esa evaluación? Yo creo que depende mucho de la etapa que vayan desarrollando los muchachos. Normalmente en un proyecto, pues, bueno, digamos que lo dividimos en 3 evaluaciones. La primera normalmente es cuando dan la idea, cuando empiezan a desarrollar el proyecto, ver el objetivo. Entonces evaluamos esta parte, ¿no? La creatividad un poquito, y lluvia de ideas, ¿no? Que hagan ellos, la parte de objetivo, hipótesis. En la segunda parte, normalmente yo evalúo la metodología, cómo lo van a hacer. Normalmente, pues deben decirme cómo lo van a hacer, cómo lo van a ir desarrollando, su calendarización, más o menos, ya que empiecen a trabajar obviamente con el proyecto. Y en la tercera, normalmente ya es el prototipo o ya el producto que estén realizando o que ya estén terminando. Entonces se evalúa ya el producto. Entonces, en un proyecto yo siento que, pues, uno depende de qué etapa vamos a estar evaluando en el momento, y en este caso sería de esa manera como iría evaluando a los estudiantes. Ok, muy bien. Ahí son como entregables muy específicos que se van a llegar a evaluar. Y dentro de esos 3 entregables hay ciertas cosas a considerar o ciertas cosas que se están evaluando de manera subyacente, que todos lo hacemos. Y creo que aquí la profesora Fabiola lo mencionó. Conocimientos, procesos y actitudes. Por ejemplo, la profesora Lilia, ¿qué es lo que va a evaluar? Pues el conocimiento de que sepan armar una hipótesis, de que sepan armar un objetivo, de que sepan armar todo como el marco de referencia. Justo, procesos. ¿Cuál es la metodología que van a llevar? O cómo es el proceso para resolver esa metodología. Se están evaluando también procesos. Y como menciona la profesora Fabiola, están evaluando actitudes. Es bien importante no olvidar la parte de las actitudes, porque recuerden que estamos desarrollando no solamente conocimientos, ¿no? O sea, no solamente procesos. Estamos desarrollando también estas actitudes dentro de las habilidades blandas que muchas veces resultan mucho más difíciles de evaluar y también mucho más difíciles de desarrollar, precisamente porque no tenemos tanto esto a la vista. Y esa es una realidad. Muchas veces no sabemos que tenemos que evaluar eso y digo, pues a mí me preocupa, solamente me preocupa que sepa integrar. Ah, perfecto. Pero nunca supo trabajar en equipo, nunca supo cómo liderar, nunca supo cómo lidiar con el conflicto, nunca supo exponer en clase, nunca supo. ¿Por qué? Porque si bien es un conocimiento y un proceso, si la actitud no se lo permitió y yo no lo evalué, ya fue. ¿Cómo se evalúa la actitud?
La actitud, pregunta la profesora Norma. Primero hay que identificar qué quiere desarrollar. O sea, primero necesita identificar si quiere evaluar una actitud de compañerismo o de trabajo en equipo. Por poner un ejemplo como el más claro, una actitud de trabajo en equipo. Evidentemente hay diferentes instrumentos, ahorita vamos a ver, como seguramente lo conocen, lo utilizan las rúbricas, que pueden evaluar la actitud del trabajo en equipo. Si está al pendiente con sus compañeros, esto que ustedes decían, mencionaban coevaluación, por ejemplo, de observación, y lo que nosotros vemos, si está al pendiente con sus compañeros, si está, por ejemplo, casi nunca se presenta ante ustedes o ante el grupo sobre el proyecto. Puede ser que sea como, a mí no me interesó, ¿no? Entonces, yo nunca presento, por poner un ejemplo. Entonces, hay muchas maneras muchas herramientas para evaluar las actitudes, pero el chiste es que primero defina la actitud y después defina cómo se representa esa actitud en mi instrumento de evaluación, o sea, en mi rúbrica. Por ejemplo, si quiero evaluar, porque la actitud no es, tienes buena actitud, es muy general. Si yo digo, tienes buena actitud, ¿ante qué? Ante participar, ante alzar la mano, ante prender la cámara, ante contestar cuando el profesor o la profesora te digan, oye, participa. O sea, fíjense cómo la actitud es difícil de evaluar para decir actitud, así como tal, si no le pongo nombre y apellido, en un grupo como hasta en nosotros, ¿no? O sea, como en este grupo. O sea, para mí sería muy, muy aventurado decir es que el grupo tiene mala actitud. ¿Por qué? Pues porque no participa. Y me podrá decir, yo creo que el 50-60% de este grupo me puede decir, ay, pero yo sí participo. Y con razón lo tienen. O sea, con razón me dicen eso, ¿no? O sea, sí es cierto. Pero entonces yo tendría que medir de otra manera. A ver, el porcentaje de participación, el porcentaje de evaluar específicamente cómo llevan a cabo sus procesos de participación dentro del aula, de aquí, esta aula virtual. No sé si me estoy explicando, pero es muy relativo si yo lo quiero hacer sin este foco de decir qué es lo que quiero evaluar, cuándo, cómo, con un instrumento muy preciso y no solamente algo tan general como la actitud de manera simple, ¿no? No sé si le respondí su pregunta, profesora, o más bien le amplié la duda. Ok, si quiere al ratito lo vamos viendo, pero básicamente tenemos que estar muy claros sobre qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar de manera muy precisa esa actitud que quiero desarrollar, ¿no? Actitudes. Y solo para agregar un poquito a lo que estabas diciendo, se pueden utilizar los mismos instrumentos que vamos a ver un poquito más adelante, pero yo puedo hacer una rúbrica para el proceso, puedo hacer una rúbrica de contenidos, puedo hacer una rúbrica de actitud y poner siempre se muestra disponible, siempre tiene intención de ayudar a sus compañeros y toman en cuenta los roles colaborativos que hablábamos antes, ahí estamos evaluando actitud. Exacto, como sabiendo qué es lo que tengo que evaluar, ¿no? Muy preciso con el instrumento, que sería, por ejemplo, una rúbrica. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? ¿Con qué instrumento voy a evaluar? Ahora, profesores, yo les pregunto, profesoras, yo les pregunto, ¿en qué orden del pensamiento se quedan sus evaluaciones? Perdón. ¿En qué orden del pensamiento se quedan sus evaluaciones? Yo les pregunto, ¿quién me puede contestar? ¿En qué orden del pensamiento se quedan sus evaluaciones? Es decir, recuerden el orden del pensamiento, ¿no? O sea, toda la escala que tenemos. Si yo evalúo el resultado, por ejemplo, en mates, pasa mucho, ¿en qué orden del pensamiento me estoy quedando? Si yo evalúo el procedimiento, ¿en qué orden del pensamiento me estoy quedando? Por la forma en la que evalúan.
si yo estoy buscando la aplicación directa y actual, precisa y desarrollada de una integral, ¿en qué orden del pensamiento se queda mi evaluación? Entonces, alguien que me quiera compartir, ¿en qué orden del pensamiento se quedan sus evaluaciones? Capaz si quieres regresarles a donde está la taxonomía de Bloom para que se acuerden. Recuerden que el orden del pensamiento son las palabras que están abajo. Por eso les daba el ejemplo. Si yo solo evalúo el resultado, si yo evalúo el procedimiento, si yo evalúo el resultado aplicado, ¿en qué orden del pensamiento creen que se queden sus evaluaciones? ¿Y quién me quiere compartir un ejemplo? Un ejemplo como tal de eso. No está mal que se quede en comprender, en recordar. Sería recordar. ¿Cómo sería, por ejemplo, profesora Norma, o quien quiera ayudarle, cómo sería si para una evaluación donde yo pudiera decir que voy a aplicar, por poner un ejemplo? Profesora Mónica tenía alzada la mano, ¿no? Sí, bueno, a ver, voy a intentar. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el tema de métodos de evaluación de inventario PEPS. Entonces, hacemos obviamente el registro de entradas, de salidas y llegamos a nuestro inventario final o saldo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, yo les voy a evaluar, siento que es el resultado. Y entonces yo me quedo aquí, yo creo que en la aplicación. ¿Qué resultado? El resultado de, por ejemplo, de llegar a sacar el inventario final. O sea, porque realmente no analizan, ni evalúan, ni crean. Entonces, se tienen que saber el procedimiento, porque es un procedimiento donde las primeras entradas van a ser lo primero que van a vender, que va a salir del almacén. Entonces, deben de saber el procedimiento y entonces deben de recordar, deben de comprenderlo, porque si no, no van a llegar o sea, no van a resolverlo de manera correcta si no comprenden. Entonces, yo creo que llegaría obviamente, bueno, el resultado es a través de este método, que es PEPS, lleguen al resultado correcto, que sería el inventario final. Entonces, bueno, yo siento, no sé, a menos que... Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que llega a una aplicación, porque le está diciendo una aplicación probablemente implícita, en el sentido de les dice, oigan, hay que calcular el resultado final de mediante este método de un problema muy específico. Hablábamos al principio, me acuerdo en las primeras sesiones, la primera, no sé, la segunda tal vez, que no necesariamente los ejemplos del libro de texto se vuelven aplicación, ¿no? Pero creo que en este caso específico sí pueden ser una aplicación. Y hasta ahí, y su orden del pensamiento es aplicar. O sea, su orden del pensamiento es, llego a aplicar un ejemplo que es evidentemente el obtener el resultado de el número de elementos en el inventario de cierto producto mediante el método. Sí tiene que recordar, tiene que comprender un poco el método, o no un poco, tiene que comprenderlo para llegar a ser una aplicación muy sencilla. No necesariamente es una aplicación enorme. Después, evidentemente, vamos a llegar a otras cosas con esa aplicación, y el objetivo sería, por ejemplo, decir, bueno, ¿dónde se está yendo el inventario? ¿No? ¿Dónde está perdiendo más dinero en ese producto, en el otro? ¿Cuál se está vendiendo más? ¿Cuál le tengo que meter dinero en Google para poder subir? Ahí ya vienen otras. Ya vendría a analizar, sí. Evaluar y crear, exactamente. Muy bien, profesora. Gracias. Profesora Lourdes. ¿Tenía la mano levantada?
Si no, profesora Norma, ¿usted tiene el micrófono abierto? ¿Algo que Ya, quiera perdón, agregar? ya lo tenía aprendido ya. Perdón, perdón. No, muchísimas gracias. Mira, ya con lo que nos han estado enseñando me abrieron un poquito más el panorama, pero ya me entró una duda. La diferencia entre aplicar y crear. A ver, dime si lo entendí muy bien. Por ejemplo, en una de mis materias es de proyectos de producción. Define y implementa proyectos de producción. Es ya para el último semestre de bachillerato técnico. Entonces, en este semestre no solamente di la teoría, sino que dentro de la planeación también está el aterrizarlo en proyectos reales, que ellos me definan proyectos, los conceptualicen, estudio de mercado, hagan un estudio técnico, definan costos de producción, venta, todo, hasta llevarlo, hasta ejecutarlo. Y una vez que lo ejecutan, regresarse si hay algo que corregir. En este caso, para mí, creo que ya sería hasta crear. ¿Es correcto? No solamente aplicar, porque también analizas, evalúas y vuelves a crear. ¿Es correcto? ¿Hasta ese nivel llegamos? Sí, así como lo menciona, como lo entiendo, sí es crear. Porque la aplicación, evidentemente, usted le enseña un método para el proyecto y lo tiene que aplicar para poder hacer ese proyecto, para poder llevar a cabo ese proyecto. Inclusive para ejecutar el proyecto, pues tiene que ejecutar, bien implícita la palabra de la aplicación, el método que quiera, ¿no? Tienen que analizar y evaluar el mismo resultado del proyecto para poder llegar a usted con ciertos resultados, ¿sabe? Entonces, yo sí creo que está en el proceso de la creación de un proyecto, evidentemente aplicando todo ese marco de referencia que tuvo que recordar el estudiante, tuvo que comprender el estudiante, y con los resultados llegar a analizar y evaluar si el proyecto fue exitoso o no. Mucho depende qué es lo que le pida al estudiante. Si le pide solo la ejecución de ese proyecto y sin nada más, pues probablemente no llegue más que aplicación, ¿no? Pero si le pide, oigan, a ver, ustedes tienen que analizar, evaluar qué es lo que ocurrió con el proyecto después de la ejecución y darme soluciones para que la próxima iteración sea más exitosa, pues llega a un cierto grupo, a un cierto nivel más alto. Y como lo describió, yo sí creo que está llegando hasta el momento de la creación, justo con el resultado final. Y ahí es donde me entra la duda. Creo que en lo personal para mí, en la parte de evaluar lo dejé muy pobre. ¿A qué me refiero? La rúbrica ya está estipulada por la planeación. Esa no la puedo modificar. Okay. Ya por planeación tengo estipulado cómo llego al 100 o al 10. Al 10. Entonces mi pregunta es, ¿y la actitud? Pues como no está considerada en esta rúbrica, ¿cómo la puedo evaluar yo? Pero no puede agregar rúbricas, o sea, solo es una rúbrica. Sí, es una rúbrica. Y a estas alturas, por ejemplo, ahorita, que sí me interesa calificar la actitud, yo estoy consciente que ya no lo puedo hacer porque estamos ya a finales. O sea, no puedo cambiarles ahorita las rúbricas a los alumnos. Es más de conocimiento, es más de aplicación, no de tanto de actitud. La rúbrica, como está diseñada. Claro, entonces, para el siguiente, dígame. No, adelante. Para el siguiente semestre, o dentro de un año más bien, cuando volvamos a hacer la planeación, ¿cómo incluyo la parte de actitud en la rúbrica? Para darle ese peso, que al final tenga que sumar 10 o 100. Pues un poco como lo mencionaba hace ratito, si usted tiene dentro de sus elementos de evaluación una rúbrica que es obligatoria, como esta tiene que cumplir porque está dada por la institución o porque está dada por el sistema educativo, por lo que fuera, usted puede incluir diferentes elementos en esa rúbrica que evalúan la actitud, como lo mencionábamos. Por ejemplo, qué tan participativo estuvo en una escala, o sea, puede tomar una escala, qué tan participativo estuvo el estudiante, cómo consideras que fue tu desempeño, un poco trabajar sobre las autoevaluaciones y las coevaluaciones, por supuesto, pero lo único que digo es incluirlo sobre la rúbrica desde el inicio y mediante preguntas muy, muy específicas de lo que quiere evaluar. ¿Qué le gustaría evaluar de la actitud de sus estudiantes, por ejemplo? En este ejemplo que nos da. Generalmente es trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces,
esa rúbrica que vaya a ser el trabajo en equipo. Puede evaluar lo que quiera. Por ejemplo, podría evaluar cómo es su presentación. Cómo es su presentación. Y por supuesto que evalúa habilidades de comunicación y también actitudes de comunicación, en el sentido de en la presentación del proyecto final, cómo se presenta, ciertos elementos de checklist, como una lista de cotejo que diga, a ver, está incluyendo una presentación de este tipo, está incluyendo, ahorita lo vamos a ver más en instrumentos, pero está incluyendo recursos visuales, está incluyendo recursos tecnológicos. Eso, de esa manera, evalúa una forma de comunicación, pero también en la misma puede incluir elementos de la actitud sobre la comunicación, sobre el trabajo en equipo, sobre, por ejemplo, el desempeño a largo plazo, en el sentido de estuvo muy motivado en el inicio, tal vez no estuvo muy motivado al final, y eso lo puede incluir desde la rúbrica. Lo importante es que lo incluya dentro de la rúbrica. Y como dice, es un aprendizaje de este semestre. El semestre, Ay, disculpe, ¿puedo interrumpir un poquito? Claro. Bueno, yo ya ve que le comentaba que yo lo dividía en 3 etapas. En la última etapa, que es en la de prototipo, dentro de mi rúbrica yo pongo esta parte que le podría servir a la maestra. Yo pongo cómo interactúa con sus compañeros, ¿no? Cómo yo veo la interacción del equipo. Tienen todos el conocimiento, ¿no? Porque a veces uno solamente hace el trabajo o una parte, ¿no? Entonces eso me ayuda un poco a ver cómo es el trabajo en equipo colaborativo, si lo hicieron juntos, si cada quien lo hizo aparte, cómo interactúan con sus compañeros también, porque aparte es cómo ellos presentan e interactúan con sus compañeros que les están explicando el prototipo. Entonces, tal vez estas preguntas como que son hasta cierto punto de actitud, cómo es su actitud, ¿no? Cómo vemos al alumno con respecto a su proyecto, ¿está feliz con su proyecto, está alegre con su proyecto o no le interesa, ¿no? También podría ser un poquito en esta parte de actitud. Entonces, si a usted le interesa la parte de trabajo colaborativo, sería ver eso. La otra opción que se tiene para esta parte de trabajo colaborativo es que cuando le damos los roles a los alumnos, digamos, a veces uno es el capitán, vamos a decirlo así, le pedimos que ellos evalúen cómo son las actitudes de sus compañeros cuando están trabajando y nosotros no los estamos viendo. Entonces, también sería otra forma de evaluar esas actitudes fuera del salón cuando están trabajando en equipo. Exactamente. Esa era ahí nota. Y así como lo dice la profesora tal cual, vamos a ver ahorita más adelante tipos de evaluación y justo hay unas evaluaciones en donde se evalúan ellos mismos, ¿no? Pero también yo creo que si tuviera que darles un consejo es que fueran lo más específicos posibles, porque cuando decimos voy a evaluar tu trabajo en equipo, pues hay 1,000,000 de factores que implican el trabajo en equipo. Si yo digo voy a evaluar tu actitud en una clase, pues hay muchos factores. Entonces, yo les aconsejo, elijan 5 cosas que ustedes consideren sumamente importantes, que para ustedes eso demuestre la actitud y con base en eso establezcan sus criterios, porque depende también del instrumento que utilicen, no necesariamente rúbrica, pero establezcan los criterios ya con eso bien definido. ¿Qué es para usted trabajar en equipo? Que se comuniquen, que estén presentes. Con esos criterios específicos es que ustedes pueden crear ese instrumento. Exactamente, y justamente por eso todos hemos llegado a la misma conclusión. Hay que tener muy clara la evaluación. ¿Con qué instrumento estoy evaluando y en qué momento lo estoy haciendo? La profesora mencionaba, yo lo hago al final, puede ser al inicio que sepan que van a ser evaluados con eso. Pero nosotros tenemos que tener muy claro qué y cómo. Eso es bien importante. Ser específicos, como mencionaba la profesora, es también muy importante y forma parte del qué. No perdamos de vista eso. El qué y el cómo, como ustedes quieran, pero hay que buscarlo, hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿con qué evaluar?
exámenes, por ejemplo, quien no ha evaluado con exámenes, ya dentro de los instrumentos de evaluación. Todo el mundo hemos evaluado con exámenes, una serie de preguntas, abiertas o cerradas, y pues pueden ser escritos, pueden ser, o sea, esto es un instrumento de evaluación que se utiliza. Sí sirve, o sea, no necesariamente un examen en este sentido es inservible. Hay que saber cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo, de qué manera ponderarlo dentro de la evaluación. Y por supuesto, con el tiempo, hacerles entender que un examen no necesariamente es un castigo. Muchas veces, nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces como profesor, principalmente como al inicio, esta parte de, si no se callan, les voy a poner un examen. Pues eso es terriblemente negativo para el aprendizaje del estudiante. O ya me cansaron, examen sorpresa. ¿Por qué? Pues porque relacionan el examen con algo negativo. Una forma de evaluación distinta, ¿no? Una forma de evaluación de exámenes distinta. Luego, rúbrica, creo que aquí todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce, la rúbrica, una tabla que tiene ciertos criterios descritos dentro de la misma y se determina un nivel de logro, ¿no? O sea, como el grado, generalmente el grado va del grado máximo al grado mínimo, con específicamente cada descriptor, cada nivel, o más bien cada punto que quiero obtener, ¿no? O sea, que quiero evaluar como tal. Entonces, el nivel más alto de logro, como les decía, desde la derecha del criterio. Los puntos obtenidos por criterio se pueden sumar, promediar o ponderar. Al final, en lo personal, me gusta sumarlos, me hace más fácil, porque además los LMS, los Moodle y estas cosas lo hacen de manera ya automática. En Excel lo hacen de manera automática el cálculo, pero bueno, o sea, se pueden sumar, promediar o ponderar. Esa la conocemos todos, ¿no? Una lista de cotejo, lo que les decía, es un checklist. ¿Qué tengo que cumplir? ¿Cumple con esto? ¿Sí o no? Tal cual. Cumple con una serie de requerimientos, una lista de elementos que debe de contener, lo mencionaba hace ratito la profesora, hipótesis, objetivos, resultados, por poner un ejemplo. Esa es una lista de cotejo. Los puntos se pueden sumar y también se pueden ponderar. Teniendo si se fijan en el ejemplo, aquí existe una referencia numérica, ¿no? O sea, una referencia numérica dependiendo de los puntos que alcanzaste. Es un poco como, no sé si se acuerdan, como los test de las revistas que tenía uno. Entonces llegaba a cierto nivel y era un nivel, aquí es un nivel de desempeño y demás. Se pueden, eso ya lo vimos, debe contener los elementos conceptuales, procesales y actitudinales a valorar. Una lista de cotejo, tal cual, es un checklist que me va diciendo qué tengo que cumplir, si lo cumplo o no, y un puntaje total sobre ese checklist. Depende del número de preguntas y se acabó. Eso sirve mucho justo para o como yo lo he utilizado mucho, es justamente para los entregables, ¿no? Como no necesariamente es parte de la evaluación, o sea, es parte de la evaluación, pero no representa como la forma en la que el instrumento con el que voy a evaluar al final, todo completo, sino tal vez, por ejemplo, una rúbrica, y por etapas, por supuesto, pero más bien por rúbrica, y es como, ¿qué debe de incluir el entregable? Incluso para los estudiantes es más fácil, es decir, debe incluir A, B, C, D. Yo no lo incluí porque se me olvidó como profesor, lo siento. Esa es la otra parte a donde vamos a ir. No lo puedo considerar como equivocado si no lo incluí, aunque digamos, es que es por lógica. Claro, por lógica son muchas cosas, pero no necesariamente lo puedo o no lo tendría que considerar si no lo incluyo. Por eso, bien importante, específicos, ¿qué es lo que estoy evaluando? Una diana de evaluación puede tener tantos puntos, al final eso se puede convertir en un polígono, lo hemos visto todos, ¿no? Puede tener tantos puntos como quiera y básicamente lo que hace es representar de manera gráfica niveles de desempeño, niveles de logro. También los puntos se pueden sumar, promediar o ponderar, pero lo que dice es, por ejemplo, en este caso, el amarillito, pues es nivel deficiente, el morado es un nivel muy alto, por poner un ejemplo, un nivel muy alto, y se van viendo
de manera muy clara cómo se acomodan estos elementos. Evidentemente, este estudiante, esta persona que realiza o que tiene esta evaluación, de la mitad para acá, tiene muy claros y muy desarrollados estos elementos, pero de la mitad para acá no. Entonces, a ver cómo funciona esto, o este cuarto bueno, más de un cuarto de círculo, tampoco funciona, ¿no? O sea, no que tampoco funcione, sino está debajo de un nivel requerido, pero es una diana de evaluación muy interesante y generalmente se utiliza, por ejemplo, justo en las habilidades personales. Se utiliza mucho en las empresas, el departamento de recursos humanos, como que te enseña tu mapa de cómo estás dentro de la diana de evaluación. También se utiliza mucho como para habilidades. Hay muchas apps de juego del cerebro, o sea, como de aprendizaje, pero me refiero más como estos que desarrollan memoria, comunicación y demás, que te utilizan eso. ¿Cómo que se construye este instrumento? Igual, es una escala, por ejemplo, empatía. Yo estoy evaluando, me preguntaba profesora de la diana de evaluación, ¿verdad? Específicamente, ¿cierto? Sí, ok. Es igual, tengo que determinar qué es lo que voy a evaluar, en este caso, empatía, trabajo en equipo, claridad y concisión, en expresión, escucha activa, asertividad, preocupación por los otros. En listo, y evidentemente puedo tener, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Entonces, se determinan niveles para cada uno. Y se va evaluando. A ver, empatía tuvo 5, en preocupación por los otros, ya sea evaluación por parte de nosotros, coevaluación o autoevaluación. Empatía tuvo 5, preocupación por los otros tuvo 6, asertividad tuvo 4, en escucha activa tuvo 5, en claridad tuvo 2 y en trabajo en equipo tuvo 3. Y eso se grafica. Eso se puede graficar con un punto dentro del centro de la diana, que es una variante de esto, que es poligonal, o directamente con la diana, que son círculos que van siendo iluminados dependiendo del nivel de desempeño logrado. Menciona, por ejemplo, la parte ponderada o promediada, porque lo puedo hacer ya tomando en cuenta la evaluación del profesor, la evaluación la ecoevaluación y la autoevaluación. Imagínense que tiene, en empatía, tiene 6, 4 y 1 se pone porque no considera que es empático. Pues entonces hay un promedio y esto es lo que se va a dibujar aquí en esta diana, ¿no? En la diana del instrumento. ¿Sí le resolví su duda, profesora? Creo que sí, un poquito. Como que a lo mejor necesito un ejemplo más para entender cómo construirla. Pero sí, más o menos. Básicamente, a grandes rasgos, tiene que plantear sus categorías, o sea, lo que quiere evaluar, así tal cual, como si fuera una rúbrica, y una vez planteando sus criterios de evaluación, entonces le asigna niveles a esos criterios a esos criterios de evaluación, niveles de logro, sin descripción, porque no es una rúbrica. Entonces, le asigna un puntaje a esos niveles de evaluación. Y ya, un Es puntaje como para más cada uno. objetiva. Se usa mucho para justamente evaluar actitudes o para evaluar como el trabajo en equipo precisamente, como cosas que no requieran tanta descripción. Ok, o sea que si nosotros quisiéramos evaluar la actitud, podríamos utilizar este instrumento. Sí, definitivamente. Por ejemplo, digamos que usted quiere evaluar la actitud en el proyecto que usted va a hacer. ¿Qué características me puede decir? Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 6 colores. ¿Qué 6 cosas evaluaría usted de sus estudiantes? No sé, pues se me ocurre la comunicación.
no sé, el producto ya terminado o el proyecto Pero terminado. estamos hablando de actitud, nada más. Actitudes. Bueno, comunicación, empatía. Ujú. No sé, se me ocurre pues el trabajo en equipo también, porque al final de cuentas pues están trabajando en equipo, se supone, ¿no? Ujú. No sé, no sé si podría ser ¿qué tan objetivos son? ¿Podría ser? Sí. ¿Qué otra cosa? El apoyo que se den entre ellos, no sé si también podría Sí. ser. Ya también se lo había puesto aquí la profesora Mónica, exacto, la colaboración. ¿Qué más? Ajá. No sé cuánto llevo ya, ni me acuerdo, no los conté. Creo que como 4. Como 4. No sé, ¿qué otra actitud? No sé, no se me ocurre ahorita otra. No importa, vamos a usarlo como ejemplo. Imagínese que yo aquí en este curso la quiero evaluar a usted. Entonces, vamos a hacerla aquí y yo quiero evaluar su actitud ante esta clase. Y estos son mis criterios. Que usted encienda la cámara, que participe en la clase, que tenga dudas, que venga con dudas o con interés por los temas. Y le voy a agregar una más, que ayude a resolver las dudas de sus compañeros. Esos son mis cuatro criterios. Y lo vamos a evaluar del 1 al 5. Con base en eso, del 1 al 5, ¿usted cómo se evaluaría en que encienda la cámara? Pues digamos ahorita 5. Ok, entonces lo colorearía hasta arriba, ¿no? Como está el azul. Ajá. Y luego le pregunto cómo evaluaría usted su participación. Un 4, por ejemplo. Ok, entonces lo ponemos en 4. Luego le pregunto cómo ayudaría a resolver, cómo evalúa el que usted ayude a resolver las dudas de sus compañeros. Pues no les he ayudado mucho, así es que me pondría un 2 o un 1. Ok, ¿y qué tal, qué otro criterio dijimos? Colaboración. Que fuera como más propositiva y demás. No sé, un 3, por ejemplo. Muy bien, entonces yo puedo sumar los puntos que usted me dio y eso me da una calificación. Puedo promediarlos y decir, bueno, pues el promedio de la calificación es 5 y pues el 5 es la calificación máxima, no sé, ¿no? Puedo hacer eso como ejercicio con mis estudiantes y esto, fíjese, lo estamos haciendo a manera de autoevaluación. Usted sola se está evaluando y yo solo la estoy guiando. Si yo noto, por ejemplo, y esto da pie a una conversación, si yo noto que usted dice, pues yo nunca ayudé a mis compañeros, pero en realidad en este momento con su pregunta, usted está ayudando a contestar la pregunta que tenía la profesora hace unos momentos sobre cómo evaluar la actitud, pues entonces yo diría, mira, fíjate que, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Pues mira, yo diría que a lo mejor no es un 2, pero puede ser un 3. Y con base en eso, pues vamos evaluando justamente esas actitudes. Se puede hacer con todo un equipo, se puede hacer de forma individual y ya, así se construye la Diana. Ok. Sí, ya me quedó más claro. Sí. Lo importante Yo es le dejo que... un ejemplo, perdón. No, Le dejo un ejemplo de Constrúyete. No sé si han llevado en la escuela Constrúyete. Es muy común directamente para la autoevaluación de los chicos, se llama Rueda de la Vida, y ellos van marcando en qué aspectos de la vida van fortalecidos y en cuáles no. Okay. Ese es un ejemplo. Claro, eso es un súper ejemplo justo es un ejemplo de cómo se utiliza. Tomen en cuenta que el instrumento tiene variantes, o sea, puede ser poligonal, puede ser que no se sumen los puntos al final y que simplemente se determinen sectores, porque en psicología organizacional hay muchos instrumentos que están midiendo, yo estoy hacia este lado cargado, yo estoy hacia este lado cargado, porque se acomodan justamente sus habilidades en cierto espacio. O sea, hay muchas variantes, pero es una forma de evaluación. Voy a avanzar un poquito más rápido para poder terminar esta parte del tema. Lo importante es que
las reglas de la evaluación son las siguientes. Todos los instrumentos de evaluación, excepto el examen, se muestran a los estudiantes en el momento en el que inicia el proyecto. Es importante lo que les dije, cómo los voy a evaluar. ¿Cómo los voy a evaluar? Y por consiguiente, no es posible agregar o cambiar elementos del instrumento una vez que ya inició el proyecto. No puedo cambiar las reglas del juego. Y posteriormente y al final, el instrumento debe ser específico, como mencionaban, detallado y puntual. ¿Vale? Esas son como las reglas de la evaluación en todo momento. Ahora, yo les pregunto, si el estudiante está al centro, ¿quién evalúa? ¿Quién evalúa tomando en cuenta que el STEM el estudiante está al centro? Se apagó tu audio. Perdón. ¿Quién evalúa? ¿Quién evalúa si el estudiante está al centro, profesores? Creo que ya se cansaron. Sí. Yo les digo, mi opinión es que... Ahí va, ellos, ajá. Muy bien. ¿Y ya? ¿Y ya ¿Ellos solo evalúan? ellos? Ellos dicen, yo me pongo 10 y ya. Ah, no. También podría existir una coevaluación. Ujú. Pues se puede evaluar el docente, puede haber la coevaluación, evaluarse ellos. Autoevaluación también. Ujú. Justo esos términos son los que vamos a ver. Lalo, si le puedes mover a... Sí, permíteme. Dentro de la evaluación, dentro de quién evalúa, está la autoevaluación, la coevaluación entre compañeros o la heteroevaluación. Es decir, el estudiante de sí mismo, entre pares y la evaluación por parte del docente. Serían como las formas que encontramos que se deben de o se puede evaluar en este tipo de proyectos. ¿Cuál es la regla de oro? Hay que tener una variedad de instrumentos de evaluación, de momentos de evaluación, de tipos de evaluación y de niveles de logro. Hay que personalizar tanto como se pueda personalizar, como mencionaban al principio, tanto como se pueda personalizar. Y para Vamos regresar a... un poco a la pregunta que decían, ¿quién evalúa? Todos evaluamos. Se Todos evalúa evaluamos. el propio estudiante evalúa entre ellos y evalúa el profesor. Entonces, ya se nos terminó el tiempo, pero, y no queremos tomarle más tiempo de su tarde, noche, nada más empiecen a revisar esta parte de la evaluación. Se ven mucho más familiarizados con este tema, entonces creo que no les va a costar más trabajo. Revisen el brief de esta semana sobre en qué momento van a evaluar, qué van a evaluar, el para qué se va a evaluar, con qué instrumentos y quién va a llevar a cabo la evaluación, ¿vale? Revísenlo, váyanlo revisando y nos vemos la próxima clase. ¿De acuerdo, profesores? Ok, ¿Profesores? gracias. Al contrario, Gracias. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Que descansen, buena tarde. Igualmente. Hasta luego, gracias. Gracias igualmente. Listo.